Hola jóvenes, muy buenos días. En la semana número 26, correspondiente a los selectivos de Artes Visuales y Diseño y Arquitectura, vamos a trabajar con la planificación y el diseño urbano. El objetivo de trabajo es innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura considerando los aspectos estéticos, funcionales y la sustentabilidad ambiental. Y el objetivo número 2, que es crear proyectos de diseño y arquitectura que respondan a las necesidades de las personas y el contexto basados en distintas investigaciones y además utilizando materiales, herramientas y procedimientos. Para eso, ustedes en la semana anterior habían realizado una actividad que era crear un texto, ya planificando o más bien describiendo cómo sería su ciudad utópica. O sea, de qué manera ustedes imaginan cómo podría ser una ciudad perfecta. Esta semana la actividad correspondiente es que ustedes puedan llevar a cabo el plano de esta ciudad utópica o de su sueño de lo que es una ciudad perfecta, en perfecta sintonía. Entonces vamos a observar o más bien a aprender lo que es la planificación urbana, ¿ya? Los distintos estamentos o elementos esenciales dentro de la ciudad. La planificación urbana es la organización de las funciones, la densidad de la población y las actividades que influyen sobre la vida de las personas o de los ciudadanos dentro de estos espacios públicos. Está relacionada también con la organización del espacio y con la distribución de las actividades y de la población en un territorio determinado. Entonces, planificar consiste en tomar decisiones sobre la distribución de la infraestructura, de tal forma que no queden espacios que no sean utilizados o zonas descubiertas. ¿Ya? Una adecuada planificación garantiza que todas las personas, todos los ciudadanos tengan acceso, estén integrados en la vida cotidiana y además aprovechar de la vitalidad de estos espacios urbanos. Aquí en esta imagen comparamos la distribución de una ciudad del estilo colonial, ya, o sea, de las primeras ciudades cuando llegaron los españoles a nuestro país, en el cual, cierto, se establecía una plaza, un centro cívico, por así decirlo, con los departamentos o los servicios públicos básicos de esa época y luego se iban distribuyendo las distintas manzanas o espacios de construcción, ¿cierto? De manera cuadriculada. Era bastante ordenada la distribución de una ciudad. Con la expansión, ¿cierto? La migración de las personas que vivían en las zonas rurales, el cambio hasta la ciudad, ¿cierto? Y además la globalización, la manera de planificar las ciudades se ha visto interrumpida y por lo tanto, ¿cierto? Sus centros cívicos también. Y es por eso que pasa de ser una planificación más bien estructurada, cuadrada. Luego tenemos, como se observa en la imagen del centro, ¿cierto? O del costado derecho, en la cual se ve la desorganización en cuanto a la estructura, a la manera en la cual va expandiéndose la ciudad. Entonces, los actuales procesos de urbanización desconocen la estructura clásica ya de una ciudad, generando deformaciones y discontinuidad en los tejidos urbanos, en la red de construcción urbana. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Se pierde un poco la jerarquía y los tratados de una ciudad histórica.
Las nuevas morfologías en nuestras ciudades no buscan el equilibrio del trazado y tampoco buscan darle una forma tradicional, sino que más bien están caracterizadas o definidas por los principios de productividad, agilidad y escala. Ya, lo importante en la actualidad es llenar el vacío. Ya no se permite o cada vez hay menos espacios amplios, ¿cierto?, en donde no exista una construcción cercana. ¿Ya? Esto de llenar el vacío es un reflejo inconsciente del ser humano por la acumulación, ya que se expresa también en el rendimiento del territorio, el cual ya no se mide, ¿cierto?, por edificios, sino más bien por unidades de producción, agrupaciones de edificios que sobrepasan la escala o la gran escala que se utilizaba hace 100 años atrás. ¿Ya? Y dejando solamente fragmentos en donde la pequeña y la mediana escala van desapareciendo. Si observamos, esta es una vista desde el Cerro de San Cristóbal de Santiago, ¿ya? Y podemos observar, ¿cierto?, que cada vez están apareciendo más rascacielos u edificios a gran escala, ¿ya? Dejando incluso pequeños a los edificios más antiguos de la ciudad. Y para qué hablar, ¿cierto?, de las casas dentro del Gran Santiago, que esta es como la ciudad más cercana o la megápolis que tenemos más cercana a nuestra comuna. Por eso se toma como referente para hablar, ¿cierto?, de la expansión y además de la escala en la cual se están construyendo estas nuevas ciudades. Podemos dividir, ¿cierto?, una ciudad en distintas zonas. Tenemos desde la zona 1, que sería la zona natural, o sea, los espacios que no están intervenidos. Luego pasamos a la zona rural, en la cual existe un campo, ¿cierto? Existen terrenos bastante amplios dedicados para la agricultura y la ganadería. Y además hay pequeñas construcciones o viviendas para las personas que habitan en ese lugar. Luego pasamos como a la zona suburbana, en la cual nos estamos acercando ya a una gran civilización, a una gran ciudad. Y luego pasamos a la zona urbana en sí. Después tenemos el centro urbano, distrito financiero y la zona comercial. Vamos a hacer como un breve ejemplo. Si por ejemplo nos situamos en la zona número 6, en el distrito financiero, podríamos hablar de que este distrito financiero ya puede ser como el Santiago, ¿cierto? Más dedicados a lo que es el oriente de la capital, ¿cierto? Providencia, tenemos Los Leones, existen varias eh, localidades o más bien comunas que están dedicados, ¿cierto?, a los negocios, a las empresas. Luego nos vamos a lo que es el centro urbano, el centro de Santiago, desde el Metro República, ¿cierto? O podría considerarse incluso la estación central. Tenemos República, tenemos Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía. Eso sería como un centro urbano. Luego nos vamos a la zona urbana o a la zona comercial, que podríamos decir, ¿cierto?, que es como la zona entre Cerrillos, donde hay una gran cantidad de fábricas, ¿ya? Aquí en este caso, si lo comparamos, ¿cierto?, la zona comercial queda como entre la zona urbana y la zona suburbana está situada esta zona comercial. Luego nos acercamos a la zona suburbana, que podría ser Peñaflor, ¿ya? Y pasamos a la zona rural, que podría ser Mayarauco, y luego así vamos avanzando hasta llegar a una zona natural en la cual no hay intervención humana, ¿ya? A grandes rasgos se podría dividir en tres zonas. La primera zona sería la suburbana,
en donde se entiende, ¿cierto?, cómo se va transformando un poco el suelo desde pasar de ser una zona natural, un suelo más bien rústico, se va construyendo y formando parte de lo que es la zona urbana. Va cambiando, se va construyendo la morfología y se empiezan a ocupar el espacio más bien con infraestructura. Esa es la zona suburbana. ¿Ya? Luego viene la urbanización, que consiste en la construcción de elementos físicos ya de la ciudad, que constituye ya lo que es la infraestructura, la estructura de la distribución de los servicios. Eso lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos la edificación, que es la construcción de edificios. Se constituye, ¿cierto?, por ser un tipo de estructura bastante megalítica, por así decirlo, o más bien en donde los edificios a gran escala, ¿cierto?, son los que cobran mayor sentido. Entonces, desde un punto de vista social, la planificación urbana es un factor esencial o importante para generar la seguridad a la ciudadanía. ¿Ya? La práctica ha demostrado que distintos modelos urbanos ayudan o contribuyen a dar mayor seguridad. Sin embargo, algunas características que muestran o la falta o la escasa planificación ya es el aislamiento, el abandono, ¿cierto? Esto crea condiciones negativas para un ambiente seguro. Es como hacer el análisis de la cantidad de fuerza policial que existe en la ciudad de Santiago, ¿ya? O en la región metropolitana, en donde el centro cultural, ¿cierto?, concentra una gran cantidad de efectivos policiales y en las comunas aledañas, ¿cierto?, a la zona suburbana, podríamos llamarlo a la periferia, ya la fuerza policial es muy baja en comparación a la cantidad de habitantes que existen. ¿Ya? Es por eso que se le culpa o más bien se le incita a la planificación de la ciudad, ¿cierto? La seguridad. Es por eso que nace la necesidad de lograr una planificación urbana que busque el equilibrio tanto entre la distribución de los negocios, las zonas residenciales, los centros comerciales y los distintos componentes del espacio urbano. Pasamos a los servicios básicos. Ya, estos nacen a través de la necesidad de las personas y además a través de los derechos del hombre. Nace esta estipulación que dice, ¿cierto?, que cada municipio debe o cada ayuntamiento debe hacerse cargo de los servicios básicos para la comunidad. Entre los primeros servicios ya básicos trascendentales se necesita el agua potable, drenaje y alcantarillado, las calles y el alumbrado público. Luego pasamos a los servicios básicos complementarios, que son servicios de limpieza, tener centros de distribución o de reciclaje también, distintos tipos de centros de abastecimiento, educación, cementerios, transporte público, vialidad y el ordenamiento territorial, la planificación de la urbanización entra acá. Luego pasamos a los servicios que están ligados a la protección de la comunidad. Estos son salud asistencial, ¿cierto? Protección ecológica, prevención de desastres y la comunicación social. Y al final, pero no menos importante, ¿cierto?, el bienestar social, que se enfoca en los parques y jardines, en la protección y el fomento del patrimonio. Entonces, al construir ustedes el plano de su ciudad ideal, deben también incluir y considerar los servicios básicos que deben estar presentes para el buen funcionamiento de una ciudad. ¿Ya?
es importante, ¿cierto?, que si ustedes ya tienen un texto redactado, tienen su escritura de cómo sueñan que podría ser su ciudad ideal, si es que es futurista, más bien basada en alguna de las ciudades clásicas de las primeras civilizaciones, ¿cierto? Incorporar estos elementos que son esenciales dentro del desarrollo comunitario. En la actualidad, tomar conciencia acerca de la necesidad de una adecuada gestión para el desarrollo urbano, ¿cierto? Es generar acciones y actividades que permitan el sostenido uso o los recursos tanto humanos y naturales, además del espacio físico, y de esa manera lograr satisfacer las necesidades de toda la población. ¿Ya? Esto ha permitido que la concepción de la gestión urbana vaya evolucionando e ir incorporando elementos claves, ¿cierto?, para lo que es la planificación de una ciudad. A lo mejor hace 30 años atrás no se hubiese considerado esta dimensión ambiental o no estarían presentes lo que son los procesos migratorios, que son bastante potentes o tienen mucho auge durante esta última década. Entonces, a partir del entendimiento, del comprender estos conceptos de la planificación urbana, el ordenamiento territorial, ¿cierto? Se van derivando definiciones de los distintos parámetros de regulación, la distribución del suelo que vimos, ¿cierto?, en las distintas zonas. Todo eso tiene implicancia sobre el derecho del ser humano, ¿cierto?, para poder vivir en óptimas condiciones. ¿Ya? Se respeta lo que es el espacio, la propiedad y la función social que ejercen, ¿cierto?, a través de los distintos intereses, y además sustentando lo que es la justicia, la legalidad. Entonces, entre las principales características o a qué es lo que aspira, ¿cierto?, esta planificación urbana, es a modificar físicamente la ciudad, de esta manera ordenar la vida en sociedad y lograr una nueva manera de observar y de vivir. Distribuir adecuadamente la población dentro de un territorio, determinar las dimensiones óptimas de su ciudad, orientar la gestión del desarrollo y de esa manera satisfacer las necesidades de las personas, tanto materiales y espirituales, y asegurar el acceso a los servicios básicos. Conservar y rehabilitar el medio ambiente y además el óptimo desarrollo de la cultura. Todos estos puntos deben estar considerados en la creación del plano de su ciudad. Entonces, aquí podemos ir observando o analizando de qué manera han ido cambiando las concepciones tanto de las ciudades, ¿cierto?, y de los edificios. Partimos con Stonehenge, que son los megalitos de piedra, en los cuales se utilizaban como una especie de adoración a los dioses y además de calendarios para ver los solsticios, las distintas estaciones. Tenemos las ciudades griegas, las ciudades incluso de Mesoamérica, como lo son los mayas, los aztecas, y podemos ir observando cómo va cambiando tanto la geografía, la planificación de las ciudades hasta llegar a la actualidad, en donde se presentan construcciones tan utópicas, inimaginables hace unos años atrás, ¿cierto?, que han sido hechos realidad en el futuro, o sea, en el presente. Entonces, la actividad de esta semana es que ustedes puedan realizar una planificación urbana de la ciudad que crearon en su actividad anterior. Van a completar las zonas tanto, o sea, contemplar las zonas rurales, las zonas urbanas, lo económico, edificaciones y servicios
públicos, teniendo en cuenta también los lugares de esparcimiento y de cuidado al medio ambiente. Y entre las especificaciones del trabajo, ya va a ser que ustedes lo hagan en un cartón. La idea es que sea un cartón piedra, que sea un soporte resistente, o si no puede ser un cartón reciclado de una caja cualquiera. Pero el tamaño mínimo va a ser entre 40 a 30 centímetros para que tengan espacio suficiente para poder planificar su concepción o su idea de una ciudad utópica. ¿Ya? Espero que les guste esta actividad, niños, y nos vemos en clases vía Skype.